¿Cuándo fue la primera vez que vio televisión? ¿Quién quieres que conteste eso? Todos. En el año 52. En el año 52. ¿Tú, mamá? ¿Qué fue? Naciste en el 69, 3 años. Como en el 4. 74. Sí. Como a los 3 años de edad. Es como en el 74. No te lo vas a En el editar. 76. Es hace 40 años. Como 40 años. ¿Eh? No son 40 años. En tu edad no son 40 años. Serán 55, Bueno, sí, 60 años. 55 años. ¿Qué sentimientos experimentó esa vez? La admiración. La admiración, la nueva diversión. La nueva comunicación. Sorpresa. Asombro. Conmigo no fue. Gusto. Empieza desde ahí. Empieza otra vez. Otra. No, ahorita no puedo ir, lo voy a editar. Ya no quiero esto. No, pues que deje eso también. ¿Qué tan frecuentemente podría ver el televisor? Todas las tardes. Toda la tarde. Todas las tardes, todos los días. Cuando mucho era 3 horas. No había más. ¿Había un programa familiar? Sí. Sí. Los domingos, todos los sábados y en la tarde, que era un programa de 4 de la tarde a las 6, el tío Gamboín, cuando Chabelo estaba muy chiquillo. El tío Gamboín fue uno de los También le tocó promotores. Cachirul. No le tocó Cachirul. Bueno, eso eran los domingos, Sí, el cuento. con Enrique Alonso. Sí, Sí. de chocolate express, ¿o qué era? Sí. Chocolatote. Chocolate express. Yo veía siempre Domingo y Chabelo. Como familiares. Sí. Chabelo. ¿Y, Un programa familiar. ¿Y cómo marcó su vida familiar? La unión muchas veces en las noches, de los programas que había de 8 a 9 de la noche y a dormir todo el mundo. Y había una televisión antes en casa, entonces Muy blanca. Programas todos nos bellísimos, uníamos a ver la misma televisión. programas bellísimos en la cuestión Sanos. del canto, de la promoción de los artistas, con Pedro Vargas. Pedro Vargas fue uno de los promotores también y formadores de la televisión. Era muy allegado a los señores Azcárraga. Y de ahí el ingeniero Camarena se asoció en los principios de la televisión. Él fue el que la hizo a El color, ingeniero ¿no? Camarena fue el que hizo la televisión a colores. color. Y de aquí, de México, salió la televisión a colores. Ajá. Unos ingenieros egresados del Politécnico. Sí. ¿Y en usted cómo marcó su vida familiar? La unión familiar que había. No, pues Que todos los domingos nos reuníamos a ver siempre el domingo. con Entonces sus comíamos hermanos. papás e hijos. ¿Cuáles eran sus programas favoritos? El mío, los domingos era Chabelo. Y entre semana, Skippy, Lassie, Flipper, Señorita Cometa. ¿Y de qué trataban más o menos? Flipper, Skippy y Lassie pues eran de animales. Un delfín, un perro Y el canguro. y el canguro. Familiares, Todos eran de familias, familia. viendo con los animales. Rintintín. ¿Rentintín? Sí. ¿Y qué era? Era un programa de un perro, de un pastor alemán. Un perro pastor alemán que lo tenían
Pero no El era de los ejército. 70s. No, sí, sí, de los 60, no sé, 70, 50, 60, 70, eran muy largos esos programas. Lo que pasa es que aquí se veían programas en los 70s que en Estados Unidos eran de los 60s. Sí, Entonces los traían mucho después, no es como ahora los que doblaban, que las los series las ves inmediatamente. Antes era Una década de... casi muchos años después que nos traían a México esos programas. El tío César Arredondo era una de las personas que doblaba los programas de televisión de Estados Unidos. Hacía los doblajes. Programa favorito. Mi programa favorito era Disneylandia, Chabelo y el Chavo del Ocho, Chapulín Colorado. ¿Con Esos qué? de programas mexicanos y series que pudiera ver en esa época, en los 70s, era Ultraman, Disneylandia, El Llanero Solitario, Los Pioneros. Y con... Ay, por supuesto, El Hombre Nuclear. La Mujer Eran Biónica. americanos esos. El Hombre Nuclear y La Mujer Biónica eran Los Ángeles de Charlie. Los Ángeles de Charlie. Y de caricaturas, El Hombre Araña. De caricaturas, el show de Porky. El show de Porky, Porque sus amigos, el Underdog, que era Supercan, Supercan, y la Pantera Rosa. La Pantera Rosa. La Pantera Rosa. lo máximo, era la Pantera Rosa. ¿Y con qué personajes se identificaban? Yo con la Pantera Rosa. ¿Cómo? Yo con Ultraman. ¿Y por qué? Porque era un bombero japonés que se convertía en superhéroe. Y que de niño todo el mundo quería ser bombero. A mí me gustaba la Pantera Rosa porque era muy inteligente. ¿Y cómo influyeron en su vida esos personajes? Hasta la fecha se siente tu tía la Pantera Rosa. ¿Qué clase de programas prefieren en la actualidad? Culturales, de enseñanza técnica, que está muy escasa la enseñanza técnica por televisión. Y es el medio masivo para llegar a todos los hogares y a todos los jóvenes, para poderlos enseñar a ser técnicos, a ser productivos, a hacer progresar el país. Porque los países crecen por las manos técnicas y después las profesionales. ¿Y ustedes qué programas prefieren en la actualidad? A mí me gustan las series. Las series de Marvel, de superhéroes. Las de CSI. No me la pongo tan lejos. Las de CSI. ¿Y de qué tratan? Marvel son superhéroes. Así como Spider-Man son superhéroes. Y de CSI son de policías. Yo prefiero las series americanas y los programas de deportes. Series americanas, ajá, ¿cómo policíacas cuál? sobre todo, y deportes de México y de España, de Europa. ¿Y qué impacto tuvo la televisión en su vida? Pues la televisión es el elemento más importante de la casa. Efectivamente. Es la tranquilidad. Es la tranquilidad familiar. La unión familiar. Entretenimiento. Para desconectarte. ¿Qué tan bueno es ver la televisión actualmente? Hay de todo. Hay programas muy malos, hay programas muy buenos. La ventaja de ahora es que hay muchas opciones que en los 70s no había. En los 70s teníamos, la televisión era de 13 canales, pero los 13 canales no eran 13 canales, Se eran veían como 4. 6
6 canales, cuando mucho, 7, 8. Era el 13, el 11, el 9, El 2, el El 5, 7. el 4, Y el 2. el 5, el 4. el 4 y el 2. O sea, 7 canales. Sí, como Sí, siete. solamente. Entonces había ahí, uno veía lo que había. Y ahora hay muchas opciones. de Opciones, teléfono. claro. Puede ver unos canales nacionales, puede ver canales de Europa, canales de Estados Unidos, canales de muchas partes del mundo. La comunicación satelital ha redondeado al mundo. Se lo ha puesto al mundo en una mano de la O sea, comunicación. cada criterio. Pero qué tan bueno puede ser actualmente. Bueno en Muy el bueno. sentido de enseñanza, de diversión, de descanso, muchas veces mental. Y el lado negativo. Los programas corrientes que ya ha tenido ya la televisión, la pérdida del respeto hacia el público ha sido grande. Ha echado a perder muchas mentalidades por la corrientura que han hecho del lenguaje. El respeto lo han perdido hacia la familia. Las series de programas que no tiene sentido el estar pronunciando malas palabras, porque antes precisamente era lo bello que se veía en la televisión, porque había programas, no me acuerdo, de una línea aérea, si me era mexicana, creo que era la hora de mexicana, presentaban obras de teatro, obras de ópera, cantantes de todos los niveles. Fue el punto, el boom de la presentación de los artistas. Todo el mundo, cuando llegaba a la televisión, ya era lo máximo, ya eran artistas completos. Y era muy blanca la televisión. Ahora la han echado a perder con todos los programas y el lenguaje que han usado. Si no dicen malas palabras, para ellos no es bueno. Entonces es una tristeza que se esté acorrientando tanto el lenguaje. Esa es mi opinión. No, pues sí, esa es la de todo realmente. Yo creo que el lado positivo es que hay muchas opciones de escoger. Y el lado negativo es precisamente el mismo fenómeno que yo he estado escuchando en el radio. Que ya cualquiera que hace radio, cualquiera agarra un micrófono y dice, y puede hablar en un micrófono sin tener educación, sin tener cultura. Lo mismo está pasando en la televisión. Hay tantos canales que ya cualquiera hace televisión, y esa televisión que hace mucha gente que no tiene educación y cultura es de muy mala calidad. Claro. Como dice el señor, programas muy corrientes. Por ejemplo, los programas que le dan al Facundo, ese tiempo que le dan al Facundo. La verdad es que es bastante irreverente, ¿no? El problema de los Entonces lo hacen canales de televisión de paga es que, por ser televisión de paga, tienen libertad de decir y hacer, Expresión. muchas veces, expresarse. Pero eso no quiere decir que sea bueno. Realmente es malo que sea corriente la televisión. Sí. ¿Y cómo era ver televisión antes? Pues la familia compartía muchas veces parte de la tarde y parte de la noche. Todo el mundo a las 9 de la noche ya estaba acostado. A dormir temprano. Se dormían temprano. La entrada a la escuela era temprano, a las 7 ya estaba uno. Y la transmisión no 6 era de la muy mañana. noche, como ahora que pueden durar programas No, llegaba cuando mucho a las toda 11. la noche. Hay Acababan canales. los noticieros. Ajá. Y ahora hay programas que Guillermo Vela. puedes estar viendo Eran los televisión toda la noche. Laura Kragler era también la comunicación. Como la televisión. en los 70. Era una niña, entonces todos los programas eran caricaturas, los programas de los animales. Y por ejemplo también estaban Los Ángeles de Charlie, eso es ya la barra de las 8 de la noche. Y cuando nos íbamos tu papá y yo al cine, que se levantaban a ver Koyak. Entonces eran
ese tipo de programas, pero era muy blanca la televisión, no decían groserías, tenían mayor educación. Y ahora sí, en algunos canales se ha perdido, pero bueno, tienes la ventaja de que le puedes cambiar y ver otro tipo de programas. ¿Qué diferencias hay ahora en la forma de ver televisión? Bueno, la principal diferencia yo creo que es que ahora en cada casa, en cada hogar hay más de 2 televisiones. Entonces, cada integrante de la familia puede estar viendo lo que quiere. Tienes diferentes criterios Y antes y no. gustos. Después, eso es la variedad ahora. Las Y an- condiciones técnicas. Y antes, Calidad no, de imagen. antes había en los 70 solamente había una televisión en cada casa. Cuando muchos, entonces sí era punto de reunión familiar sentarse a ver la Claro. televisión, ahora ya no. Claro. Es cierto, la televisión te ha dividido. Ahora, como en cada casa sí hay 3 televisiones, 2 televisiones, cada quien ve su programa y se sienta en distinta televisión, ya no hay reunión familiar. Desintegración. ¿Qué temas no podían tratarse en la televisión antes? Temas, antes, por ejemplo, me acuerdo en los 70s, no anunciaban ni bebidas alcohólicas ni cigarros hasta después de las 10 de la noche. Y los programas con contenido sexual eran después de las 10 de la noche, También. forzosamente. Hasta las 9, porque la hora rally era A las 9, Pedro entonces a las 9. Sí, todo eso se ha perdido. Ahora la televisión está llena de Sí, Contenido. contenido sexual Contenido. puedes encontrar de todo el día. Todo el día. Los canales extranjeros todo el Sí, a día. veces hasta en las expresiones, ¿no? Están con el morbo, con contenido, pues, sexual. ¿Cuántas horas veían antes la televisión? De niño yo creo que yo la veía unas 2 horas diarias. De niño. Lo que pasa es que antes te apurabas a hacer la tarea. Terminabas de comer, hacías la tarea, te ponías a ver caricaturas. Programas no veo que más, unas 3 horas diarias. Yo creo 3, De 4 5 a horas. 8, de Sí, 6 a 8. 3, 4 horas. Como niño. Sí, le Nosotros veía éramos niños. 2 horas, 3 horas, no era tampoco mucho. No era tanto. ¿no? ¿Y actualmente cuántas horas ven la televisión? Pues tampoco muchas. Probablemente menos, ¿no? Sí, 2 horas. Creo que 2 horas, si lo ves es... entre semana máximo 2 horas. Sí, 2 horas. Es que Sábado y domingo ahí sí ves Trabajo. por la televisión. Es que ya nada es como compañía, ¿no? El estar escuchando y muchas veces ya no ver. ya no la ves. Sí, muchas veces es, por ejemplo, yo que estoy haciendo el quehacer, que estoy haciendo cosas, sí es más como compañía para no sentirte sola, ¿no? Pero no le estás viendo, nada más estás escuchando. ¿Y ahora qué programas permiten que sus hijos vean y por qué? Bueno, nosotros permitimos a nuestro hijo ver caricaturas. Caricaturas sin contenidos de malas palabras ni violencia. Ver Phineas y Ferb, o sea, caricaturas que antes hemos visto nosotros, que tienen nuestra aprobación. Baby First. Series, también series acordes a su edad, ¿no? Dirías Sobre todo series americanas. Realmente vemos casi nada de televisión nacional, televisión mexicana No vemos. no la vemos. ¿Por qué no? Por el contenido. Porque no nos gusta el contenido, nos Las atraen palabras, más todo las eso. series americanas, las tramas, todo eso. Si acaso lo único que vemos, yo lo único que veo nacional es el noticiero muy de vez en cuando y por los deportes, eso sí. Pero son series, caricaturas, eso ya no, ya todos en canales americanos. ¿Consideran que la forma de ver televisión ha cambiado? Sí, por supuesto. Sí, ¿En qué? Pues desde la calidad de la imagen,
La nitidez, la alta definición, ya también es para abajo, pues, los contenidos, los horarios. Ahora los niños están viendo televisión a las 10 de la noche. Sí, ¿no? que ya no debería de ser. Sí, todo ha cambiado. ¿Y ahora cuáles son sus horarios actuales para ver televisión? Las 10 a 11. 10 a 12. Entre semana después de las 9 de la noche. De 9 a 11. Once. De 9 a 11 es el horario de televisión. Y los fines de semana, pues, varía, pues en la mañana un rato, a lo mejor en la tarde otro rato, en la noche otro rato. ¿Consideran que la televisión provoca un gran impacto en la vida de las personas? Sí. ¿Por qué? Por las informaciones, por la enseñanza de los noticieros, que muchas veces son noticieros muy directos y muchas veces muy filtrados. Pero en consecuencia tiene tanta agresión lo que estamos viviendo ahorita con el tema de la inseguridad, de los narcos y eso, que ha hecho un pánico masivo en todo el mundo. Y eso han realzado mucho la palabra violencia. Y todo el mundo está con los miedos, viviendo en el miedo constante. Y la televisión es el canal directo de comunicación. Yo creo que tan influye la televisión que en este país tenemos un presidente que fue hecho por la televisión. Tan sencillo como, gracias a la televisión es presidente. Si no hubiera televisión, no creo que hubiera podido llegar. ¿Y por qué no cree que hubiera llegado a la presidencia sin televisión? Por la masividad de la televisión y por cómo se manejó su campaña en la televisión, fue masivamente. Pues las campañas del presidente están hechas para eso, para que se vean masivamente. No hay nada que esté dejado de Sí, fuera. sí. Todo está muy pensado, todas las tomas, todo está hecho para eso. Todos los escenarios están hechos para eso, Pues sí. para que se vea bien la imagen del presidente. ¿Qué programa de televisión ha impactado en su vida? Muchos. Últimamente, 24, Jerry Seinfeld, ha impactado. No, noticiero. Como noticia, Actualmente, lo del tsunami actualmente los noticieros, sí, también. y lo de los avionazos. Los noticieros, sobre todo. ¿Noticieros? Son los que impactan Sí, lo de los avionazos y el tsunami. Eso fue muy, muy impresionante. Sí, lo que impresiona es que ahora lo que esté sucediendo en cualquier parte del mundo, al instante Lo, lo puede ver lo uno en estás otro lado. pasando lo estás viendo en el mismo Gracias a momento. las directa y todo, Yo creo que la es en el comunidad momento viendo que está, directamente lo que está sucediendo en otro lo que lado, está sucediendo. casi inmediato. Impresionante como el bombazo de los trenes allá en España. Ah, también esa noticia estuvo. Es el temor que muchas veces ya da subirse a un tren cuando va uno de viaje, como turista. Los rateros que hay, porque también hay rateros En todos y lados. mafiosos en Europa, como aquí, o más agresivos muchas veces que aquí. Es peligroso ir con la familia. ¿Qué opinan de la televisión mexicana? Es muy malo. Muy mal la televisión. Es muy mala la televisión. Los noticieros están comprados, o más bien vendidos, censurados. Entonces muestran lo que el gobierno quiere que veamos sobre la televisión mexicana. Las telenovelas
Son todas ya remakes de otras telenovelas que tuvieron éxito en su momento, ya no hay creatividad para hacer nuevas historias, entonces es lo mismo. Lo que se dio hace rato está llena ya de malas palabras, de escenas sin sentido, de poca creatividad para distraer a la gente. Están yendo a cosas muy vulgares y morbosas, poco inteligentes. Ya no nos veamos puritanos, no digamos cosas poco inteligentes para atraer la atención de la gente. De hecho, yo creo que los canales mexicanos que tienen más éxito son los que reproducen series americanas. O los musicales. O los musicales. Los musicales de cantantes regionales con música mexicana. Pues me quedó más sano. Que es la comunicación hacia el exterior, donde hacen la difusión de lo que es el folclore de México. Es lo que veo que es lo único que realmente se puede apreciar, las películas viejas. A mí me ha tocado ver en España películas de Cantinflas que aquí nunca las vimos. Y allá, 8x8, una película vieja de Cantinflas, pero vieja de veras, no. De las primeras. ¿Y esas de Cantinflas no eran buenas? Pues blancas. Tienen su mensaje. Lo que pasa es que Cantinflas, originalmente las películas de Cantinflas son películas de cine. Entonces se No empezaron a no de producir en la televisión. televisión después, a partir de los 70. Empezaron Sí. a pasarlas en la televisión, pero son películas de cine. Sí, porque son Es cine, cine. no es ese no es cine, no es televisión. O sea, no se puede catalogar como televisión, porque no es televisión. No, Es cine, sí. que se pasa en televisión después. Y en, Que hoy es lo que hacen. Las películas las pasan 2 canales, las 24 horas del día. 2 canales de película mexicana. Y la mayoría de esas películas son películas de cine, Sí. no son de televisión. Yo lo único, los programas de televisión mexicanos son las telenovelas solamente, como tal. y en la época de los 70 no había programas mexicanos. Sí, ¿Alguno que Yo recuerdo que recuerden? había más. había mucho más antes. Había casi todos los días en las noches, Sí. había uno de música. Sí, a las 9 de la Uno noche. era Norma Beltrán, otro Pedro era Vargas. Pedro Vargas, otro era no me acuerdo quién más, de niño. Sí, había más. Por ejemplo, el Chapulín Colorado, el Chavo del Ocho, eran programas que se estaban haciendo en ese momento. Sí, eran. O sea, eran programas nuevos. Los polivoces. Los polivoces. Había mucho más opciones, mucha más creatividad en los canales. El que hacía el Loco Valdés. Ensalada de locos. Ensalada de locos. Con esa ensalada de locos. El Club del Hogar. El Club del Todos Hogar los con- días, Sí, sí. de 1 de la tarde a las 3 de la Con tarde. Daniel Alcaraz y... Con el Magdaleno Y y con Magdaleno. Daniel Alcaraz. Ujú. Un programa de comerciales blanco, Totalmente. manejado también con el doble sentido, la broma, el respeto, siempre el respeto. Y nada, Nunca una mala nada palabra. escrito, lo iban... Sí, todo era, vamos, improvisado. conforme lo iban grabando, lo iban haciendo en vivo. Eran programas en vivo. Era humor más blanco, ¿no? Me Sí, imagino. totalmente. Pero había mucha variedad de humor. Mucho. Había muchos programas cómicos. Muy Los buenos. todos. polivoces, buenísimos. Muy Eran muy buenos. buenos para... Muy buenos La guionistas. creatividad que Muy tenían. bien, muy buenos Es que era guionistas. Y esos sí eran artistas, improvisado, de ¿no? veras, porque improvisaban y eran muy espontáneos. Sí, si acaso en esta época yo creo que el único que más o menos es Derbez. Pero de repente sí se acorrienta De repente se acorrienta, bastante. pero digamos el único que más se defiende un poco en creatividad. Sí, es creativo, pero sí de repente ya también se... Es que también es como para darle gusto al público actual, ¿no? Bueno, sí, están más subidos de... ¿Qué diferencias ampliamente notables pueden distinguir entre la televisión de su época y la actual? No oí yo la pregunta, ¿cuál? ¿Qué diferencias ampliamente notables pueden distinguir entre la televisión de su época y la actual? La tecnología que hoy se usa está muy adelantada. La tecnología que se usaba en esos años estaba con carencias, con materiales,
con iluminaciones, con vestuarios, muy, muy natural todo. Y hoy con tanta tecnología hacen y deshacen lo que quieran, porque muchas veces es real y yo creo que es un 30% real y un 70% ficticio en el aspecto de la tecnología que ha cambiado hasta la vestimenta de la gente, técnicamente la cambia. ¿Qué ha cambiado? Cambio de la televisión, bueno, ahora es más, sí, está con más tecnología, el hacer efectos especiales por medio de computadora nos ha permitido hacer muchas cosas, ¿no? Los fondos verdes que han permitido editar los fondos, poner escenas donde no se está filmando. O sea, la tecnología ha intervenido muchísimo. Hoy en día la cuestión del cuidado del ambiente, por el tema del hoyo del ozono que ha venido a cambiar la temperatura de la atmósfera, del globo. Entonces, eso es lo que ahora la televisión trata de levantar todos los errores que se cometieron antes, ya con programas técnicos, con programas de manejando el futuro, o sea, la energía verde. Yo creo que sí ha cambiado, sobre todo en la tecnología. Ahora ves el personaje en la televisión, como si lo tuvieras a un lado. Ves programas de todo el mundo, no sé. Pero también los contenidos han cambiado. Antes las series policíacas eran como de bandidos light, por llamarlo de una manera, policías y ladrones light, y ahora ya son series de asesinatos, series de muchas otras cosas. O sea, los contenidos es yo creo que es lo que más ha cambiado. Los contenidos. ¿Y qué elementos económicos, políticos, culturales y o sociales recuerdan de la época de los 70s? Bueno, yo recuerdo la moda hippie, recuerdo las devaluaciones en México, Echeverría y López Portillo. Recuerdo los principios de la Guerra Fría en Estados Unidos y Rusia y la Unión Soviética en esa época. En Cuba. La crisis con Cuba, los 70 también. ¿Qué más recuerdo? Se hablaban que tiene 50 o 54 años el levante que le hizo Estados Unidos a Cuba. Tiene más, bueno, los 60 en la época de Kennedy. 50 años. Más bien la Guerra Fría, de toda la televisión, todas las noticias era eso, la Guerra Fría y el miedo que tenía la gente de que en cualquier momento empezara una guerra nuclear. Khrushchev, el ruso, que respaldó Cuando acabaron con el Castro. muro. No, eso fue en el... Eso ya no fue en los 90, ¿verdad? Sí. Khrushchev le dio todo el apoyo a Castro Ruz, lo cual estaba a punto de ser la Tercera Guerra Mundial. En los años que serían 72, 73 años, cuando también se desató lo del tema del petróleo. Yo me acuerdo mucho a los finales de los 70 porque me tocó a finales de los 70 la música disco. Sí me acuerdo la música disco en los finales de los 70. Ese sí cambió mi vida. Fue cuando me empezó a gustar la música, comprar mis propios discos, los tocadiscos. Que los artistas que sí salían en los programas de en vivo de televisión en esa época, iba a uno a comprar sus discos de acetato de 45 revoluciones. Eso me acuerdo mucho de los 70, de esa época de la música. Sí, los long play. Los cantantes que salían en Siempre el Domingo, los cantantes internacionales, bueno, era sí la ventana para poderlos conocer. Como dice Samuel, comprar los discos. Sandro, José. todos esos. Todos ellos formados. José era
Lo máximo en los 70s era. Richie Sí. Pover y ya Ajá. se presentaron en En su los del 70s. domingo. en los El grupo, 70s, sí. ajá. Vinieron. Sí, había varios, había. Fueron unos años dorados, podemos decir, porque la economía estaba bollante en todos los sentidos. El valor de la moneda era muy real, no había perdido tanto el valor de la moneda, lo cual los salarios que había alcanzaban para mantener las familias. Y había una producción bastante bollante y la economía estaba bien estabilizada. Cuando en el año 76 que se originó la devaluación del dólar, de 2.50 que se fue hasta 24 pesos, Casi después doble. 21 pesos, todo eso fue unos cambios terribles. Los negocios pagamos muchas veces dólares que habíamos comprometido comercialmente con los bancos, pagarlos 3-4 veces el costo. Hubo muchas quiebras de empresas, un desbalanceo terrible en la economía, y eso la comunicación era por medio de la televisión. Todos los días, a todas horas, había variación del dólar. Muchas veces en el mismo día había 3-4 cambios del valor de la moneda. En muchos años. Y todos estos elementos que me acaban de mencionar, ¿cómo creen que influyeron en su vida personal y familiar? ¿O qué impacto tuvieron? No sé, negativo, positivo. Totalmente negativo para unas familias y totalmente abundante para otras familias. Como dice un dicho, a río revuelto, ganancia de pescadores. Lo cual el dólar fue grandes negocios que se crearon, nuevas fortunas, gente astuta que tenía los medios de comunicación con los bancos, con el gobierno, de la noche a la mañana se hizo millonario por haber manejado créditos. Así como también nos endeudamos y tuvimos que pagar 3-4 veces arriba del préstamo que nos habían otorgado los bancos, lo cual fue una crisis económica, una carencia de los productos alimenticios, sobre todo, que empezaron a variar, los cambios del maíz, Del azúcar, no me acuerdo del azúcar. Pero muchas cosas. También El azúcar. los apagones fueron los 70s. Fue la luz Sí, sí. a las 8 o a las 9, dependiendo de. Sí, en el 79, Sí, me acuerdo también. que a las 6 de la tarde, de las 5 de la tarde hasta las 8 o 9 de la noche, a media luz estaba. Por una política que traía la Comisión Federal. Y era mentira que porque no llovía no había generación de electricidad. Entonces eran los trucos publicitarios, los trucos del gobierno, que uno, gracias a Dios, que ha tenido el medio y la comunicación con la cuestión de la energía eléctrica, que ha sido nuestro medio de poder desarrollar un trabajo limpio, un trabajo de mucha importancia. La oportunidad que tuvimos con la industria de empezar a trabajar para la industria por los años 70, 68, hasta los años 90, 95, 2000, que nos tocó ver todos los cambios de moneda, la economía meneándose a nivel mundial. Todo nos ha tocado, gracias a Dios, la experiencia que tenemos en eso, pues es bastante buena. Y la televisión nos sirvió de canal de comunicación. Entonces de fue información. más un cambio negativo que positivo. Pues depende mucho de las generaciones. Por ejemplo, nosotros, por ejemplo, a mí que me tocó ser niño en los 70s, pues me acuerdo de unos años muy felices, muy felices. No había inseguridad, podía uno salir. Yo de niño, en los 70s, de 9 años, andaba en la bicicleta en la calle. Préstame un vasito. No había ningún problema. Andaba en la bicicleta, veía la televisión, hacía mi tarea y me venía de la escuela
La verdad es que fueron unos años para mí, personalmente, muy felices. Fue toda mi infancia. Dorados. Entonces, no me acuerdo, realmente me llevo a acordar de algunas cuestiones como las que menciona el señor, pero sentí alguna crisis, pues a lo mejor mis padres sí, pero yo no. Yo fueron unos años muy felices, entre la televisión, el deporte, la música, muy felices. Sobre todo que no había inseguridad. Podía uno estar en la calle a cualquier hora jugando y no pasaba nada. En televisión, bueno, no me dejaban salir a la calle, entonces todas mis tardes era ver la televisión, ¿no? Terminaba la tarea y era ver televisión encerrada. Entonces para mí sí fue muy importante la televisión. ¿Creen ustedes que la vida política y económica mexicana influyó en el aspecto cultural mexicano? Sí, ¿Por qué? sí, porque la economía y la cultura, bueno, la cultura está muy enlazada con la economía. Si no existe cultura, la gente no tiene forma de aspirar a más. Entonces es una forma en que tenían a la gente reprimida, controlada, sí. Porque era lo único que podía alcanzar. Era lo que podía llegar nomás a sus recursos. Que la televisión ha sido tan importante en todos los hogares de México que hay chozas, barracas, que no tienen un mueble, pero sí tienen una buena televisión a donde se sienta toda la familia, aunque sea en el piso. Pero es el medio de comunicación, de información, de cultura, de escuela, de todo. El gobierno ha tenido el acierto de dar la televisión abierta, la escuela, la enseñanza con televisión abierta. La Secretaría de Educación Pública ha sido su medio de comunicación a nivel nacional para la enseñanza. En el ámbito cultural, ¿qué series de televisión recuerdan de la época de los 70s? Culturales. Había un programa que a mi papá le gustaba mucho, que la verdad a mí me aburría, pero después sí le tomé el gusto, que se llamaba México, Magia y Encuentro. Era antes de Siempre en Domingo, todos los domingos antes, Sí. y el conductor recorría pueblos, ciudades, lugares de México. Como ahora nos han enseñado programas en Unical, por ejemplo, que viene un gringo a hacer exactamente lo mismo, que se llama el programa Gringo en México, Sí, gringo. que era lo que hacía Raúl Velasco. Sí, los alimentos, el gringo. Mostraba gastronomía, mostraba lugares, mostraba todo. Era un programa, creo que duraba 1 hora antes, Siempre en Domingo. Todos los Sí, domingos. sí, una hora. Muy buen programa. Igualmente, tú sí veías programas culturales también. Yo veía, bueno, a mí siempre me gustaban, salía Jacques Cousteau, Ya gustó. salía Ramón Bravo. Ramón Bravo, que era Mexicano. Era Ramón Bravo, pues era mexicano o era sí, mexicano, pero eran programas del mar. Entonces era a mí lo que me gustaba también ver Exploración esos programas, ver toda la riqueza de los mares era lo que a mí me gustaba mucho. Jacques Cousteau y su calipso. Sí, entonces era muy bonito. Y ver el amor que él le tenía al mar, A México, sí, especialmente a México. a Baja California, todo eso fue el que dio al mundo a conocer todas las bellezas naturales de México. Las riquezas que ¿Y creen que modificó el pensamiento mexicano? Totalmente. Sí. ¿En qué? Le abrió los ojos en con los conocimientos. A mucha gente lo hizo crecer culturalmente. Aprendiste a valorar, bueno, yo aprendí a valorar el mar, la riqueza del mar y del programa ese de México. Magia y Encuentro. Sí, ese programa
te enseñaba todos los pueblos. Entonces lo que quería hacer era conocerlos. Algún día ir a visitar esos lugares. Y como decían, primero conozca México y después viaje al extranjero.